se refiere a la incorporación de metodologías que sean capaces de construir competencias orientadas al logro de una mayor autonomía del estudiante, puesto que el aprendizaje se ha comprobado que es más efectivo si en alguna parte del estudio el alumno puede participar de una manera activa, mediante la experimentación y el análisis y la toma. Por eso la posibilidad de acceder a recursos como equipo o el instrumental necesario para realizar prácticas o que los estudiantes puedan realizar cultivos o construir un invernadero son solo algunas de las facilidades que ofrecen los laboratorios virtuales. Es importante mencionar que diferentes entidades han decidido incorporar a esta herramienta tecnológica a su proceso de enseñanza, ya que ofrece la oportunidad tanto a los estudiantes como a los profesores de contar con diferentes recursos interactivos, convirtiendo así a las sesiones teóricas, las cuales pueden llegar a ser un poco pesadas, en una sesión completamente experimental. Por eso podríamos decir que los simuladores virtuales son ese medio que permite facilitar tanto la investigación como el aprendizaje de temas de agronomía, sin tener que salir de un salón de clases o ahora desde sus casas. Y uno de esos son los laboratorios de Cloud Labs. Cloud Labs es una herramienta educativa que cuenta con un modelo innovador y avanzado de entorno virtual de aprendizaje, donde los docentes han encontrado un aliado al momento de facilitar el conocimiento a los estudiantes. Por eso, al implementar un simulador virtual en la enseñanza de la agronomía, se incrementa la motivación por parte de los estudiantes, ya que les va a dar cierto dinamismo al proceso de aprendizaje, pues va a combinar los datos de una forma teórica con una manera gráfica, lo que va a facilitar la comprensión de temas teóricos complejos, aumentando así su participación e interés por los temas de estudio. Sin más, cedo la palabra a Jerónimo García, ingeniero, nuestro experto de laboratorios virtuales, para que les platique más acerca del uso de los simuladores virtuales y del área de agrícola de los simuladores de Cloud Labs. Bueno, pues muchas gracias, Montserrat, por la presentación. Muy buenos días a todos. Yo soy Jerónimo García y bueno, en este caso yo les voy a platicar acerca específicamente de estos laboratorios virtuales Cloud Labs enfocados a los estudios de la agronomía específicamente. Entonces, voy a compartir mi pantalla para ponerles una presentación que tengo para ustedes. Y bueno, voy a primeramente igual complementando con lo que dijo mi compañera Montserrat Soriano, voy a complementar esta parte de la información que les dio acerca de Cloud Labs con esta presentación que tiene como título igual la innovadora plataforma de aprendizaje STEM. Al final de cuentas, Cloud Labs es una plataforma innovadora porque estamos navegando a través de las posibilidades cibernéticas que tenemos actualmente con la educación a la distancia, en donde los estudiantes a través de una computadora, de una tablet, de un celular, hacen uso a través de estos dispositivos electrónicos y lo que hacen específicamente a través de estos dispositivos es tener información de algún tipo, ya sea un tipo de información en forma textual, en forma de audios, videos, pero aquí también el momento de interactuar a través de laboratorios virtuales, que no son más que una simulación de los laboratorios físicos en un entorno 100% virtual, también vamos a poder obtener información aplicable a la educación y a los conocimientos del estudiante. Y qué más que nada que el modelo Cloud Labs, estos laboratorios virtuales Cloud Labs están basados específicamente en el modelo de aprendizaje STEM, donde este modelo de aprendizaje engloba 4 ramas del conocimiento, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en donde estas 4 áreas del conocimiento conviven entre sí para, en este caso, complementar su información un poco más completa, de tal manera de que cuando yo vea aspectos que tienen que ver con ciencias, tenga que ver un poco la importancia de las matemáticas dentro de este ámbito, o la importancia de aprender aspectos científicos en estudios completamente, por ejemplo, de la ingeniería. Por ejemplo,
saber que a lo mejor algunos aspectos de la agricultura son importantes, que aspectos de la biología estén integrados para poder conocer específicamente los procesos de cultivos, por ejemplo. Entonces, específicamente, eso es lo que estamos englobando básicamente en este modelo STEM, que actualmente, bueno, CLOU Labs está compuesto por más de 350 laboratorios virtuales y específicamente, pues, obviamente es un entorno que favorece esta virtualidad específica. Y bueno, continuando con esto, pues CLOU Labs sigue tres aspectos pedagógicos muy importantes, los cuales, si se llevan a cabo de la siguiente manera estructural, se va a lograr el aprendizaje totalmente significativo. Y para eso, pues vamos a iniciar con la exploración, donde el estudiante, cuando entra, va a tener todos los recursos específicos, tanto de forma teórica como de forma práctica, para que pueda explorarlos, para que pueda hacer reconocimiento específicamente de cada uno de estos instrumentos. Por esa misma razón específica, tenemos lo que son estas herramientas de ayuda, desde un texto que le dice cuál es la problemática que tiene que resolver, el procedimiento que tiene que seguir paso a paso, hasta terminar su práctica de laboratorio. Igual tenemos múltiples herramientas que permiten explorar y conocer los diferentes instrumentos que pueden existir dentro de un laboratorio. Por ejemplo, en el caso de lo que sería un invernadero, pues específicamente conocer bien cómo se compone, cuáles son las medidas, qué dispositivos ayudan al mejoramiento de los cultivos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, específicamente en esta parte de la exploración también contamos con manuales del docente y del estudiante que permiten comprender más a fondo cómo se realizaría la práctica de laboratorio. Y bueno, más que nada, igual tenemos lo que son actividades y guías de aprendizaje que permiten reforzar un poco más los aspectos teóricos que revisa el estudiante y obviamente aplicarlos directamente en lo que sería el laboratorio virtual. Y posteriormente de que ya revisó esta parte de la exploración, llegamos a la parte de la simulación, donde el estudiante, bueno, aquí tiene específicamente el uso de los laboratorios virtuales. Aquí el estudiante entra y realiza la práctica de laboratorio y va a encontrar múltiples herramientas o cosas que le van a permitir tomar una decisión. A veces los mismos simuladores le van a dejar cometer ciertas cosas que a lo mejor no vienen en el procedimiento. ¿Pero por qué motivo? Porque el estudiante al final va a encontrar una problemática al momento de encontrarse un error dentro del simulador. Incluso el mismo simulador se lo va a marcar que tiene un error. Entonces aquí el estudiante pues tiene que resolver el problema y obviamente tienen que, para resolver esta problemática, tienen que hacer uso de la creatividad, de los conocimientos previos teóricos que adquirió, ya sea en las clases virtuales o a través de los simuladores y contenidos que tenemos en CLOU Labs. Y bueno, al final de cuentas usa esos conocimientos previos con una creatividad específica para obviamente resolver la problemática y al final terminar pues la práctica de laboratorio o solucionar pues en este caso el error que obtuvo el estudiante. Y por último, bueno, está esta parte de la evaluación, que es un paso que a veces es muy importante para los profesores y pues existen diferentes tipos de evaluación. Está la evaluación cuantitativa, la evaluación cualitativa y específicamente, bueno, aquí dependiendo del tipo de evaluación, incluso ya sea una autoevaluación, pues aquí es donde vamos a tener múltiples cosas que nos van a permitir dar esa evaluación, como son exámenes, reportes de laboratorio, cuestionarios y cuadernos de anotaciones, número de intentos. También vamos a ver esta parte de resolver preguntas abiertas y cerradas, como un examen final, etcétera. Entonces, eso es lo que ahorita yo les voy a mostrar, cómo llegamos a esta última parte. Y si el estudiante culmina con estos 3 pasos o realiza estos 3 pasos de forma eficiente, obviamente vamos a obtener lo que sería el aprendizaje significativo. Y bueno, esto es como específicamente la estructura de lo que les quería platicar, la parte teórica de CLOU Labs. Y ahora vamos a irnos específicamente a lo que sería el paquete de agrícola. Y yo les voy a explicar específicamente cuáles son las temáticas que contiene. Entonces, actualmente tenemos aproximadamente 26 prácticas de laboratorio que están incluidas en 6 simuladores.
Aquí vamos a ver diferentes temáticas que tienen que ver con la fertilización. Bueno, vamos a ver primeramente los laboratorios que tienen que ver desde la construcción de los invernaderos y cuáles son los dispositivos que sirven para, obviamente, realizar una correcta construcción, un invernadero, dependiendo la velocidad del aire, el terreno, entre muchas otras cosas que están ahí variantes. Tenemos lo que es el simulador de control de riego, que es el que ahorita vamos a explorar, que específicamente habla de prácticas que tienen que ver con los sistemas de fertilización que se pueden ocupar, los cálculos que se necesitan para un volumen específico de agua en un invernadero, dependiendo del número de plantas, o incluso también laboratorios que tienen que ver con la preparación de estos fertilizantes, la concentración y la masa que se tienen que ocupar para los flujos específicamente que deben de tener los fertilizantes para los cultivos, etcétera. También tenemos lo que es este simulador de cultivos, donde aquí vamos a verificar cómo se realizan o verifican los diferentes tipos de cultivos, de diferentes plantas, cómo se da la germinación de las semillas, esta parte de la calidad que tienen las semillas a través de la densidad o el cálculo de la densidad de las semillas, entre otros aspectos que tienen que ver con el cultivo específicamente, ¿no? Incluso ver si el cultivo que se obtuvo fue bueno, si tiene una buena calidad o en algún aspecto se tienen que cambiar algunos parámetros específicamente. También jugamos un poco con esta parte de la temperatura, específicamente en este simulador también de riego y control climático, que es algo que se me olvidó platicarles. En este simulador de administración de cultivos, bueno, aquí lo que vamos a visualizar es el aspecto en el que ya tenemos el costo-producción específicamente de algunos cultivos, ¿no? Desde cómo nosotros al momento de que ya obtuvimos lo que son nuestros plantillos de lechuga, jitomate o incluso algunas otras plantas que pueden reflejarse aquí, vamos a ver esta parte de cómo se hace esta administración para llegar a la comercialización o incluso ver esta parte de lo que son los costos de cultivo, ¿no? En el caso del agua que se utiliza, el pedazo de tierra, entre otros aspectos importantes ahí que se tienen que resaltar. Y estos últimos dos laboratorios que están aquí, el simulador de cultivo in vitro y el simulador de genética de plantas. Bueno, este simulador de cultivo in vitro, aquí vamos a hablar específicamente acerca de prácticas que tienen que ver con el cultivo de explantes. Aquí, pues, específicamente vamos a hacer prácticas que tienen que ver un poco acerca con los procesos de incubación de explantes y comparación de diferentes tratamientos de explantes que existen específicamente. Y tenemos también este laboratorio de mejora genética de plantas, donde aquí igual es un poco acerca de la biotecnología y vamos a ver un poco acerca de la transgénesis y la transformación de las bacterias que existen en las plantas. También vamos a verificar lo que son algunos procesos de la transgénesis y vamos a tener con algunos instrumentos que obviamente van a permitir específicamente estos simuladores. Entonces, bueno, igual la parte de los simuladores está respaldada específicamente por esta parte de los contenidos, que por ejemplo, si yo intento abrir alguno de estos, pues obviamente me van a dar específicamente la información que yo quiero hablar específicamente de esto. La plataforma CloudLabs es tan amigable que incluso aquí nos indica que si un estudiante está revisando específicamente esta parte, pues podemos revisar lo que sería este simulador de cultivos in vitro, ¿no? Que al final está relacionado a la parte de las unidades de aprendizaje. El aspecto teórico está enfocado o está muy vinculado a lo que serían los simuladores. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya abrí muy rápidamente, les voy a mostrar lo que sería todo ese aspecto teórico que incluye CloudLabs. Y bueno, aquí está dividido en prácticas en actividades de aprendizaje, perdón, que aquí, bueno, aquí son dos temas que vamos a revisar. Y al momento de revisar estos temas, pues aquí vamos a encontrar que es muy didáctico, contiene imágenes muy didácticas para poder visualizar la información. Y al final, pues también vamos a encontrar con lo que sería una guía de aprendizaje que nos va a orientar a un tipo de evaluación de forma directa dentro de esta plataforma. Y esta guía de aprendizaje, bueno, es más que nada un documento en PDF donde podemos incluir algún tipo de información teórica que queremos enfatizar
donde siempre viene una problemática a resolver y nosotros tenemos que resolver las preguntas o algunas cuestiones aquí que están ocurriendo y al final tenemos que entregar las evidencias de aprendizaje, obviamente con todas estas cosas que nos está pidiendo esta guía de aprendizaje. Y bueno, al final esta guía de aprendizaje se tendría que entregar al finalizar de ver todos estos aspectos teóricos que estamos revisando. Por ejemplo, aquí ya nos platican qué es la gestión ambiental, la importancia que tiene, y esto es a través de unos botones interactivos que nos muestran específicamente algún tipo de información relacionada al tema que estamos revisando. Esto lo vuelve incluso más didáctico porque no solamente son textos e imágenes. Aquí el estudiante tiene que dar clic en cada una de las cosas que tiene aquí y de alguna manera va a poder visualizar lo que obviamente le está indicando específicamente esta parte. Igual si el estudiante, por ejemplo, está leyendo algún concepto que no entiende, por ejemplo, ¿qué son los fertilizantes? Puede consultarlo directamente aquí a lo que sería su glosario. Y este glosario, bueno, aquí algunas veces viene con algunos conceptos que a lo mejor son muy difíciles de entender. Por ejemplo, qué es un policultivo, qué es una plaga, qué es un parasitismo, entre otros conceptos que a lo mejor tal vez sean un poco difíciles de entender para él. Y por esa misma razón, bueno, aquí va a tener lo que es este glosario que puede consultar en cualquier momento obviamente que esté consultando esta parte de los contenidos. Al igual que vamos a tener una voz natural en español, de que también nos va a estar narrando todas las cuestiones de contenido que vamos a estar revisando. De recursos naturales renovable. Se tiene por recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser reproducido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, Cloud Labs es una herramienta incluyente. En cuanto a los estudiantes que a lo mejor tengan algún tipo de discapacidad visual, pues obviamente van a poder consultar estos contenidos y van a poder escuchar lo que les dicen, de tal manera que van a poder obviamente de alguna manera obtener algún tipo de información a través de estos audios. O incluso si algún estudiante prefiere aprender mejor escuchando que obviamente estar leyendo, pues lo va a poder hacer a través igual incluso de estos audios. Y bueno, al final, pues estos son los contenidos que abordan en grandes rasgos. Obviamente, dependiendo de la temática, es la profundidad que va a tener en este caso la temática, y al momento de revisar esta parte de los contenidos y una vez que ha finalizado, pues tienen la posibilidad de entregar lo que sería la guía de aprendizaje específicamente. Y después de eso puede ir directamente a lo que sería un simulador específicamente. En este caso yo les voy a presentar lo que sería este simulador de riego y control climático, en donde vamos a ver diferentes tipos de procesos de riego y vamos a elegir el adecuado específicamente que nos indican para obviamente los cultivos que tenemos ahí. Entonces, bueno, vamos a ver específicamente cómo se hace este cálculo del agua en un cultivo y obviamente cómo se da este proceso para llegar al resultado que deseamos. Entonces aquí, bueno, este es el cultivo de simulador de riego, en donde aquí vamos a encontrar diferentes escenarios de prácticas relacionados con los tipos de sistemas de riego y fertilización de acuerdo a las necesidades de los cultivos implementados al interior del invernadero. Una vez que entramos, bueno, aquí tenemos que colocar nuestro nombre, porque al final de estos, Cloud Labs es un recolector de información que al final nos va a permitir generar un reporte de práctica de laboratorio, donde el profesor puede en este caso gestionar algún tipo de evaluación específica. Entonces, por ejemplo, aquí la institución tiene que poner, por ejemplo, no sé, algún tipo de institución. Yo le voy a poner en este caso el nombre de nuestra empresa, Ignite Online, y voy a poner que es el curso de riego, ¿no? Riego de cultivos. Y al momento de ingresar, pues vamos a encontrar los diferentes tipos de prácticas que podemos encontrar. Vamos a encontrar desde prácticas que vienen con variables completamente fijas hasta prácticas que incluso ya tienen un procedimiento específico. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a entrar a este simulador que ya tiene una problemática completamente fija. Entonces, para esta práctica de laboratorio, bueno, aquí nos están diciendo lo siguiente, que en la hacienda Vista Hermosa se tiene un invernadero cultivado con lechugas en un área de 32 metros de largo por 8 metros de ancho.
Entonces, estos datos nos los está dando en primera instancia lo que sería este simulador en diferentes semanas con crecimiento y con una cantidad de, en este caso, de 7 plantas por metro cuadrado. Para realizar el riego de la lechuga se tiene un cabezal de riego con todos sus componentes y un sistema de riego tipo aspersor por dosificación. Es necesario que usted, como operario de los sistemas de invernadero, calcule el agua, perdón, de volumen necesaria para regar las lechugas que se encuentran en la semana 4 de crecimiento y para regarlas en 7 porciones por semana. Al final de la semana se podrá evidenciar si el crecimiento de las plantas fue el adecuado. Tenga presente que el exceso o déficit de agua ocasionaría un crecimiento inadecuado en las plantas, y eso es algo que vamos a ver reflejado totalmente en este simulador. Y bueno, una vez que entramos, bueno, aquí ya vemos que está la construcción del invernadero y está la construcción del hangar que obviamente distribuye el flujo de agua para los cultivos. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar diferentes botones que van a permitir realizar la práctica. Desde este botón de información que nos indica la situación que tiene que resolver el estudiante. El seguimiento paso a paso, que como les dije está acompañado de manuales del docente y manuales para el profesor. Y las ecuaciones que vamos a tener que revisar para hacer los cálculos específicamente y obtener el flujo de agua que necesitamos para resolver esta problemática. Tenemos lo que es el registro de datos, donde aquí vamos a colocar los datos que vamos a obtener desde el área de cultivo que estamos haciendo este sistema de riego, la cantidad de plantas que existen, el volumen de agua y la cantidad de dosis que estamos implementando de forma directa a este invernadero. Tenemos este cuaderno, el cual nos ayuda específicamente a contestar estas preguntas de opción abierta, que esas preguntas vienen de forma predeterminada aquí dentro del mismo simulador, pero al final también tenemos la posibilidad de anexar nuevas hojas, pero por ejemplo, primero, si el estudiante quiere contestar esta pregunta, por ejemplo, dice, ¿cuáles deben ser las características del agua utilizada para el riego? Entonces aquí, por ejemplo, el estudiante, no sé, por ejemplo, que el agua no esté muy contaminada, por ejemplo, residuos tóxicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es una respuesta aleatoria con un ejemplo específico. Y de ahí, bueno, vamos a encontrar más diferentes preguntas y al final vamos a poder agregar nuevas hojas, donde estas nuevas hojas, pues lo que nos van a permitir hacer específicamente es agregarnos a lo mejor una nueva pregunta que quiera realizar el docente. Por ejemplo, que se le ocurra una pregunta de, por ejemplo, ¿qué es un tipo de riego por goteo, ¿no? Por ejemplo. ¿O para qué sirve realizar un cultivo de lechugas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aquí, al final el estudiante tiene que responder la pregunta de acuerdo a lo que le está preguntando. Incluso igual puede agregar una nueva hoja colocando, no sé, las conclusiones de práctica de laboratorio, o incluso también anexando lo que sería el análisis de resultados, que muchas veces es importante para algunas prácticas de laboratorio y más específicamente para los reportes. Entonces, esta información la va a poder anexar de forma complementaria, además de las preguntas que está contestando aquí el estudiante. Una vez que ya revisamos esto, bueno, también tenemos lo que es una calculadora integrada, que le va a permitir realizar operaciones matemáticas indispensables, como si fuese una calculadora científica común que utiliza en su casa. Y bueno, al final pues vamos a comenzar con la realización de esta práctica de laboratorio. Primeramente vamos a hacer el cálculo del área que tenemos específicamente en el invernadero. Y para eso, bueno, primero aquí dice que tenemos que configurar el tipo de riego. Se metió un ruido, perdón, ahora sí continúo. Como les dije, vamos a ver el tipo de riego que tenemos y para esto nos está diciendo que es por goteo, por aspersión y por nebulización.
Aquí el estudiante tiene que tomar la decisión de acuerdo a la problemática o la situación que le están diciendo. Entonces aquí, si no recuerdan, bueno, específicamente nos está pidiendo en la parte de esta cosa que tenemos aquí, que debe ser de tipo aspersor por su dosificación. Entonces debe ser de tipo por aspersión, porque nos lo está indicando específicamente la problemática y es de acuerdo a lo que obviamente tenemos el cultivo, que son las lechugas. Una vez que ya elegimos esta parte, bueno, aquí tenemos que hacer el cálculo ahora sí de lo que sería el área de cultivo, que tenemos que en este caso era de 32 metros de largo por 8 metros de ancho. Y para hacer el cálculo, bueno, aquí tenemos la ecuación del área de cultivo, que en este caso es el largo del cultivo por el ancho del cultivo. Entonces vamos a hacer esa operación, que sería 32 metros por 8 metros. Y el resultado me da de 256 metros cuadrados. Y una vez que ya hice ese cálculo, bueno, aquí vamos a irnos directamente a lo que sería el cálculo de las demás cosas que nos está pidiendo aquí. Nos está pidiendo que calculemos el volumen del agua del cultivo. Y para esto, pues aquí nos dicen que el agua necesaria del cultivo es igual, el volumen, perdón, es igual al área del cultivo que tenemos, que ya calculamos, por el volumen de agua semanal del cultivo. Que esos datos los tenemos específicamente dentro de esta parte, donde aquí nos indican pues la semana que tenemos aquí, que es la semana 4. Recuerden que nos dijeron específicamente que tenía que ser a través de esta semana. Y nos indica que en este caso el ETC semanal es de 25.75 litros sobre metro cúbico. Entonces aquí vamos a anotar ese dato porque es lo que nos están pidiendo que sea específicamente en la semana 4. Y vamos a hacer ese cálculo ahora, viendo que es una multiplicación. Bueno, tenemos los 256 metros cuadrados por lo que sería 25.75. Y me da de 6.592. Y esto en este caso sería en litros. Frente a esto vimos que tenemos que hacer, en este caso, regar este volumen de agua en 7 porciones por semana. Entonces, lo que tenemos que realizar ahora es irnos al hangar específicamente del cultivo. En este hangar, bueno, aquí tenemos lo que sería, pues, específicamente todo el sistema de bombeo para, obviamente, la distribución de agua. Y antes de revisar eso, también podemos entrar al invernadero, donde ya tenemos implementados los sistemas de riego que ya están completamente implementados. Ya vemos que la lechuga pues ya está en crecimiento porque está en la semana número 4 de crecimiento y lo único que tenemos que hacer ahora es suministrarle el agua para que termine su crecimiento finalmente y poder cosecharlo. Entonces aquí vamos a colocar a través de este panel del sistema de riego, vamos a anotar los resultados que nos están pidiendo aquí. El área de riego que aquí nos están pidiendo, bueno, aquí la hemos calculado, que es de 256 metros cuadrados y el volumen es de 6.592. La cantidad de dosificaciones, bueno, habíamos dicho que eran en 7 porciones, entonces aquí vamos a colocar que sea en 7 este volumen. Y al momento de darle clic en iniciar, vamos a irnos al invernadero para verificar que esto sea completamente correcto. Entonces aquí ya estamos directamente en lo que sería el invernadero y vamos a ver que ya está dándose el cultivo, se está dando el riego. Y al final nos está indicando aquí el día de la semana en el que estamos y la cantidad de dosificaciones que estamos suministrando. Vamos en la dosificación número 1 en el día de la semana 1. Y así tenemos que esperar un momento hasta que obviamente terminemos esta parte. Mientras está esta parte, podemos ver específicamente cómo se está dando esta parte del riego, cómo se están viendo los cultivos específicamente. Y al final, pues vamos a llenar los datos que tenemos aquí. El área de cultivo que nos piden, en este caso, fueron de 256 metros cuadrados. Y la cantidad de plantas es un dato que tenemos que calcular. Para esto, el cálculo de la cantidad de plantas se hace a través igual de esta ecuación que tenemos aquí, que es el área de cultivo por las plantas que existen por metro cuadrado. Ya habíamos dicho que eran 7 plantas por cada metro cuadrado, que le indican aquí específicamente la problemática. Entonces aquí vamos a irnos y vamos a poner que son 256 por, en este caso serían 7 plantas por metro cuadrado.
1792. Voy a anotar ese resultado aquí, 1792. El volumen del agua aquí me lo está pidiendo en metros cúbicos. Y nosotros sabemos que en este caso, un metro cúbico de agua tiene 1000 litros. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir esos 6592 que teníamos entre 1000. Y ya nos va a dar que son 6.59. Vamos a anotar ese resultado. 59, y la cantidad de dosis, bueno, aquí fuimos que eran 7 dosis. Vamos a esperar específicamente a que termine el simulador. Vamos en el número 6, la cantidad de dosificaciones. Y bueno, aquí dice, la cantidad de agua suministrada al cultivo es la adecuada. Por esta razón, las lechugas se han desarrollado satisfactoriamente en esa semana de crecimiento de cultivo. Y vemos que obviamente sí ya han alcanzado un color y han obviamente cambiado su crecimiento, que es obviamente lo que queríamos lograr. Y luego a partir de esto, pues ya podemos al final, pues justamente verificar los resultados que tenemos. Aquí los datos que ingresamos son correctos. Y vamos a continuar con la generación de reporte de práctica de laboratorio. Una vez que nos dice que los campos son correctos, bueno, aquí vamos a poder responder lo que sería este examen final, que viene específicamente igual o aproximadamente igual a lo que nos estuvieron preguntando específicamente dentro de esta práctica de laboratorio. Entonces, bueno, aquí nos dicen que tenemos un área de 300 metros cuadrados, donde hay 6 plantas de tomate por cada metro cuadrado y se necesita un riego con ETC semanal de 20 litros por metro cuadrado, el cual se dosifica en 4 veces a la semana. A partir del anterior determine ¿cuántas plantas hay en total en el área del invernadero? Habíamos visto que era la cantidad de metros cuadrados por el número de plantas de tomate, en este caso por metro cuadrado. Entonces son 6 por 300, son 1800 plantas. ¿Cuántos litros de agua se necesitan en una semana para realizar el riego de cultivo? Habíamos visto que era la cantidad de ETC por, en este caso, el área de cultivo, que son 300 metros cuadrados. Entonces, serían, en este caso, 20 por 300, serían 6000. Aquí yo coloco el resultado. Y por último dice, ¿cuál es el volumen de cada dosis? Al final vimos que se van a distribuir en 4 dosificaciones, los 6000 litros. Entonces sería 6000 litros entre 4 y serían 1500. Y al momento de finalizar, vamos a darle clic en terminar. Y nos arroja una calificación que va del 0 al 5, donde 5 es la calificación más alta. Y al final guardar específicamente este reporte de práctica de laboratorio en alguna parte específica de lo que sería mi ordenador. Aquí yo la voy a guardar en lo que sería mi escritorio y vamos a visualizar este reporte de práctica aquí en estos documentos de acceso rápido que están generados aquí. Vamos a ver lo que sería el reporte. Y listo, ¿qué es lo que nos ofrece este reporte de práctica? Bueno, aquí vemos que están los datos que les dije que eran importantes guardar, el nombre del usuario, la institución, en este caso el curso en el que estamos. Y bueno, aquí vamos a ver lo que sería la fecha de inicio, el tiempo de la práctica, el número de intentos y la calificación, ¿no? Y vamos a ver también lo que serían los resultados obtenidos específicamente dentro de la práctica de laboratorio, en este caso que sería el escenario final con los datos obtenidos dentro de la práctica. Vamos a ver lo que sería igual lo que yo coloqué en el panel del sistema de riego y cómo se obtuvo en el escenario final con un pantallazo de pantalla que tenemos aquí específicamente. Las respuestas al examen que obviamente resolvimos al final, y las preguntas complementarias, obviamente, con las preguntas que nosotros anexamos de forma libre y la respuesta que nosotros incluimos de forma directa dentro de este laboratorio. Y bueno, al final de cuentas, este es un ejemplo de una práctica relacionada con esta parte de cultivos. Ahora, eso también no solamente está sujeto a realizar prácticas específicamente con variables fijas. También tenemos la opción específicamente de elegir nosotros esas variables.
Por ejemplo, aquí tenemos un programa de fertirriego en un cultivo. Y aquí, esa es una práctica libre, donde aquí nosotros vamos a poder elegir todas las diferentes variables que nosotros estuvimos consultando en la anterior práctica, pero ahora completamente bajo nuestro. Entonces, por ejemplo, aquí nos van a indicar específicamente cuál es el tipo de configuración que vamos a realizar. Si es un riego solamente, si es un fertirriego o si son ambas incluso. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir que sea, por ejemplo, un riego. O en este caso, que sea un riego y una fertirrigación. Voy a elegir la cantidad de plantas por metro cuadrado. Yo voy a elegir que sean 4 plantas. Luego aquí vamos a configurar el tipo de riego de lechuga, de plantas de lechuga específicamente, que vamos a ocupar. Bueno, yo voy a elegir que sea por nebulización ahora, porque quiero ver los efectos que tiene ahora elegir este tipo de sistema de riego. Voy a seleccionar la semana en que realizaré el riego. Anteriormente habíamos visto que era en la semana 4. Ahora yo lo voy a hacer desde la primera semana. Yo quiero ver cómo son los efectos ahora desde la primera semana. Y vamos a aquí elegir el tipo de fertirriego que vamos a ocupar ahora, si es por goteo, si es por aspersión o nebulización. Yo voy a elegir ahora que sea por goteo. Vamos a ver los efectos que tiene específicamente esta parte. Vamos a configurar también la concentración aquí de acuerdo a un rango específico. Por ejemplo, si yo pongo un valor que sobrepasa, aquí me está diciendo que no puede sobrepasar los 3 gramos. Entonces aquí yo voy a poner que será de 0.75, aquí que será de 0.6 y aquí sea de 3, ¿no? Y aquí las medidas del área de cultivo, que aquí del invernadero yo tengo que elegir. Igual aquí si yo intento elegir un número más grande, me va a dar lo que es un rango, que el largo debe ser entre 30 y 40 metros y el ancho de 3 y 12. Entonces aquí el largo yo le voy a poner que sea de 34 y el ancho le voy a poner que sea de 7. Al momento de darle clic en aceptar, yo ya comienzo la práctica del laboratorio, pero de acuerdo a los parámetros que yo ya le configuré de forma directa a este laboratorio. Cómo va a ser el tipo de riego, el tipo de fertirriego, la concentración de fertilizantes y en este caso también el largo y el ancho que va a medir este invernadero. Vamos a ver específicamente que ya están colocadas pues las opciones de fertilización, de fertirriego y de riego que tenemos configuradas aquí. Tenemos lo que en este caso sería la misma tabla con las necesidades del agua y aquí también tenemos los gramos de fertilizante por planta que ya están configurados y que tenemos que realizar los cálculos. Y bueno, aquí igual tenemos lo que sería el hangar y aquí ya nos dan las dos opciones, tanto de primero hacer configurar los flujos específicos de fertilizante que vamos a ocupar, como también los flujos que va a tener, el flujo específico que va a tener el riego y la cantidad de dosificaciones que vamos a obtener. Entonces, bueno, este es otro ejemplo y este es un ejemplo ya específico de lo que sería ya una práctica libre. Entonces, bueno, específicamente estas prácticas libres no generan ninguna calificación porque al final lo que se puede hacer aquí, como ustedes lo vieron, es la configuración específica de nosotros hacia el laboratorio. Y entonces es aquí a lo mejor el estudiante quien lo diseña o el mismo estudiante. Aquí favorecemos lo que es este aprendizaje bilateral en donde a veces al estudiante se le encarga realizar un proyecto específico de acuerdo a esta parte. O incluso a veces el profesor es quien diseña ese proyecto. Entonces, esa es una parte, una cuestión muy importante que nosotros estamos reforzando aquí, además de que también podemos favorecer lo que sería el trabajo en equipo a través de estos simuladores. Y bueno, pues más que nada, este es un pequeño vistazo de las grandes cosas que tenemos actualmente en CLUE Labs, que no solamente está limitada a estos paquetes de agrícola, también tenemos paquetes de matemáticas 2, ingenierías, lo que sería la parte de ciencias naturales y biología, física, química, automatización industrial, tecnología, que tiene un poco que ver con temas de mecatrónica, y matemáticas 1, que tiene que ver con las matemáticas del ciclo básico hasta el ciclo ya de la educación media superior en los primeros semestres. Entonces, bueno,
Este es un vistazo aproximado de lo que podrían ver ustedes específicamente en los procesos de prácticas de laboratorio en sus temas de cultivos. Entonces, es algo innovador completamente que existe y de alguna manera es un acercamiento específico a una realidad que nosotros ahorita no podemos trabajar por la cuestión de la educación a distancia. Pero más que nada también puede servir incluso como una herramienta de apoyo. En este caso de que algunas veces algunas instituciones no cuentan con la infraestructura, pues lo van a poder hacer a través de estos simuladores específicamente de Cloud Labs. Y bueno, pues ahora no sé si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jero. Sí, ahorita tenemos una pregunta que nos hacen si Cloud Labs cuenta con simuladores para el área de ingeniería ambiental y minería. Bueno, sí contamos simuladores que tienen que ver un poco acerca de eso. Por ejemplo, pero son simuladores muy básicos. Por ejemplo, la parte de biología, vamos a ver uno que dice de caracterización de suelos, en donde aquí vamos a ver en el proceso de minería algunos procesos de tamización de suelos, de ver el tamaño de partícula que existen específicamente, y vemos un poco también acerca de temas ambientales que tienen que ver con la contaminación de los suelos. Vimos que el paquete de agrícola pues sí tiene también algunas cuestiones ambientales, por ejemplo, esta cuestión de la gestión ambiental de los cultivos, viene un poco habla un poco acerca de la gestión ambiental, específicamente de algunas cuestiones ahí. En la parte de química también vamos a encontrar algunas cuestiones ambientales específicamente, entonces depende ahora sí exclusivamente de qué área, pero al final no es un laboratorio específicamente de minería o de ingeniería ambiental, pero están segregadas en diferentes paquetes que ustedes en este caso podrían consultar y podrían explorar hasta visualizar algunas temáticas que puedan ser de interés para ustedes. Ok, muchas gracias, Jero. También, bueno, nos acaba de llegar otra pregunta, que si contamos con simuladores de productos agroindustriales, por ejemplo, elaboración de jugos, pulpas, néctares, etc. Ok, esas prácticas que están específicamente, me parece que, no me acuerdo si estaban aquí, no, creo que es así, no, específicamente ya son cuestiones ya así como dicen agroindustriales, y no, específicamente de esa parte no, ya son, tal vez es un proceso ya un poco después o un tema selecto específicamente del paquete de agrícola, pero bueno, lo que sería actualmente no tenemos específicamente ese tipo de laboratorios. Ok, gracias, Jero. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, si quieran abrir su micrófono y expresarla directo o escribirla por el chat. Hola, buenos días a todos. Voy a aprovechar mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, si es que las hay, para comentarles, recordarles que tenemos un demo disponible. Lo único que tienen que hacer es registrarse, les dejamos el link en el chat, y recordarles que también este demo actualmente está para las instituciones. Es decir, si son estudiantes, la única manera de acceder al demo va a ser a través de que las instituciones nos contacten, podamos generar el demo, y esto es porque los demos se personalizan de acuerdo a las necesidades de cada institución, de cada materia, y que así puedan ofrecerle a los estudiantes el simulador correcto, dependiendo de lo que requieran. Bueno, sin más, los dejo con las siguientes preguntas. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta sobre cuáles son los requerimientos técnicos para usarlo en computadoras de los estudiantes y cómo se obtiene la licencia. Ok, bueno, en las cuestiones técnicas, bueno, existen dos tipos de forma de usarse. Está la opción online y la opción offline. La opción que ahorita les voy a proyectar y que es la que ocupé actualmente es la opción offline, donde lo que se hace es la instalación
dentro de esto, de una computadora, de una tablet, de un celular, se hace la instalación de los laboratorios, o en este caso de toda la plataforma, y entonces el estudiante ya, a pesar de que tenga alguna dificultad para ingresar a Internet, pues va a poder ocupar estos laboratorios sin ningún problema, ¿no? O sea, los va a poder ocupar en cualquier momento, y al final no se necesita de una conexión una conexión a Internet una vez que ya se han instalado completamente dentro de sus ordenadores. Ahora, las otras dos opciones que se tienen en la parte online son las siguientes. La primera es justamente a través de una plataforma que hemos diseñado nosotros como Cloud Labs, específicamente que se llama My Cloud Labs, en donde aquí es una plataforma de gestión como si fuese una gestión de aula, en donde aquí van a tener recolectados todos los paquetes del laboratorio específicamente que quieran ocupar. Entonces aquí es como verlo a través de si fuese una nube, donde aquí ingresamos a través de esta plataforma y ya no se necesita de alguna infraestructura adicional para poder realizar las prácticas de laboratorio, porque todos los laboratorios y simuladores y contenidos ya vienen integrados específicamente a esta parte. Ahora, en cuanto a la otra modalidad que es por vía LMS, bueno, específicamente aquí se ocupa lo que sería algún tipo de plataforma, ya sea de tipo Moodle, Blackboard, Schoology, Canvas, donde se hace la implementación directa de estos laboratorios específicamente. Por ejemplo, en este caso, estos laboratorios que hemos implementado en el Instituto Politécnico Nacional, donde aquí, bueno, tenemos esta plataforma LMS donde se han implementado los laboratorios y vamos a poder visualizarlo a través de esta plataforma LMS, todos los laboratorios y contenidos y simuladores que tenemos disponible para la institución, y se gestiona a través de este tipo de plataformas que a veces las instituciones educativas lo tienen. Incluso la mayoría ocupa Moodle. Entonces, ahora en cuanto a requerimientos técnicos, bueno, no se necesitan de tantos requerimientos técnicos. Para el tiempo de carga de los simuladores se necesita de una velocidad de internet aproximadamente de 20 megabytes hasta más, o entre mejor sea la cantidad, mejor va a ser el tiempo de carga. No se necesita una tarjeta gráfica avanzada, perdón, una tarjeta gráfica avanzada para obviamente utilizar los laboratorios, tanto en la modalidad online o en la modalidad offline. Tenemos también la cuestión que sería de cuando se instala en la computadora, bueno, no se necesita tampoco de una tarjeta de velocidad rápida, en este caso una tarjeta de memoria alta, por ejemplo, nada más Cloud Labs, en el caso de que se instale en la computadora, ocupa aproximadamente 20 gigabytes de memoria de instalación dentro de la computadora, y eso es instalando todos los paquetes y todos los simuladores dentro del mismo, de la misma plataforma. Y en cuanto en este caso, la memoria RAM que se necesitaría, la óptima, sería de 4 gigabytes, pero se puede utilizar incluso con una que tenga 2 gigabytes y no hay ningún problema. Entonces, igual en cuanto a la cuestión online o offline, pues no se necesitan de requerimientos tan grandes, solamente los básicos incluso que tienen la mayoría de las computadoras básicas del hogar, ¿no? En cuanto a los procesos de costos y licenciamiento, bueno, ya expliqué los tipos de licenciamiento, y en cuanto a los tiempos de los procesos de contratación de tiempo y costos, bueno, en este caso existen, tenemos personas de parte de nuestro equipo que podrían orientarlos un poco más acerca de esto. Bueno, también tenemos otra pregunta que nos dicen que si en Cloud Lab se puede crear un área industrial o de industria de cualquier tipo desde cero. Un área industrial, es muy difícil al final diseñar un laboratorio específicamente para las necesidades de cada institución, porque cada institución a veces tiene sus propias formas de enseñanza. Específicamente para crear un área o en este caso una industria desde cero, hay algunos laboratorios que sí lo presentan.
por ejemplo, están estos laboratorios que tienen que ver con la parte de ingeniería un poco, perdón, con la parte de automatización industrial un poco también, que a veces no se construye como tal completamente una nave industrial, pero al menos sí tratan de analizar algunos componentes principales específicamente de unas naves industriales. Entonces, a veces sí podemos cambiar incluso la configuración de cómo pueden funcionar las bombas, o en este caso, cómo pueden funcionar los tanques de proceso, pero así como tal diseñar una nave industrial específicamente, pues como tal, no. O sea, digámoslo así, podemos complementar con ciertas cosas, pero no partir desde cero y construirlo poco a poco. Ok, muchísimas gracias, Jero. Creo que por el momento ya no hay más preguntas. Entonces, creo que es momento de agradecerle a todos los que se conectaron a la sesión. E igual comentarles que si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer respecto. Me parece que Teodoro alguien quiere hacer una pregunta. Entonces, si quieres, prende tu micrófono y hazla. Muy buenos días. Muchas gracias por la información brindada. Le hablo de la ciudad del Cusco, de la Universidad Andina del Cusco. Quisiera saber si tienen demos o paquetes para el área ambiental, ya que tengo entendido que en el sector agrícola está bien explícito y claro, ¿no? Sí, al final, como se le comentó mi compañero, mi compañero Rodolfo, específicamente nosotros podemos diseñar un demo que se aplique o que esté basado específicamente en las cuestiones que ustedes necesitan, en las necesidades de ustedes. Básicamente lo que tenían que hacer es, en este caso, como lo están indicando ahí, llenando el formulario para obviamente hacerles llegar este demo, y otra vez a través de este formulario pues nosotros lo analizamos y construimos su demo para que ustedes puedan obviamente visualizar todos esos laboratorios y contenidos y de alguna manera pues obviamente obtener la información que necesitan. Muchas gracias. Al contrario, bueno, pues creo que sí, por el momento ya no hay ninguna otra pregunta. Creo que es momento de, pues, de despedirnos y recordarles que si quieren enviar alguna pregunta, algo específicamente de los laboratorios de Club Labs, pueden mandar un correo el que aparece en su pantalla o a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bonito día.